Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a esta emisión más de este diálogo en privado con los periodistas Alejandra Estrada Obregón. Muy buenas noches. Araceli Hernández. Buenas noches, feliz Navidad. Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David. Buenas noches a todos y feliz Navidad. Y Pedro Mazón Benítez. Gracias, David. Saludos al auditorio. Pues sí, con este espíritu navideño que todavía nos embarga a todos, listos para hacer un recuento de este 2016 que está por concluir y en el que en el plano internacional, en el nacional y en el local hay muchos temas y mucha materia para comentar. Juan Carlos Méndez, de todas estas noticias internacionales, ¿con cuál te quedas tú? Pues yo me quedaría, David, con la elección presidencial en Estados Unidos. Un fenómeno pues que no se había repetido, creo que 4 ocasiones. Recordemos en el 2000, Al Gore, pues con 271 de los votos del colegio, pierde ante George Bush, una diferencia del voto popular de 500,000 votos, y en todo el siglo XX no habíamos visto una situación como esta, salvo en 3 ocasiones, en 1888, en 1876 y 1824. Sin duda, esta elección va a marcar un antes y un después en Estados Unidos. Hillary Clinton, a pesar de los periódicos y los medios de comunicación más influyentes, más importantes en Estados Unidos, pues no le atinaron y solo exhibieron una falta de compromiso con la verdad, una falta de seriedad, porque además los medios más importantes en México tomaron en cuenta esa directriz que los medios como el New York Times, BBC o incluso el propio CNN, pues nos bombardearon con este tipo de encuestas que no tuvieron nada que ver con la realidad. Solamente Los Angeles Times sí coincidió con el resultado. Una diferencia mínima, pero que pues marcó un antes y un después, ese 8 de noviembre, y que pues ya fue revisada esta elección, ya fue votada, y pues ahora esperemos el 20 de enero, pues qué nos depara con este nuevo presidente de Estados Unidos. Ahora sí que aunque la elección parece caso juzgado y ya Donald Trump es con todas las leyes el presidente, lo que sí yo creo que está efectivamente a revisión será ese sistema nacional de elecciones, con el voto electoral y con el voto popular. En ese sentido, Araceli, ¿alguna lectura respecto a lo que nos va a tocar como país de ese resultado electoral de Estados Unidos? Bueno, definitivamente a México no nos va a ir nada bien una vez que asuma el poder. Creo que va a ser el 20 de enero. Donald Trump es una persona que, bueno, desde previo a la elección, durante la elección, pues no nos bajó a los mexicanos de vagos, de delincuentes, violadores, en fin, creo que nos va a tocar una fea parte, ¿no? Yo le sumaría a este comentario del compañero, pues algo que ha marcado también el rumbo económico en la Unión Europea y que también impactó y cimbró a la economía mundial, fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si recordarás que fue un trance, el Brexit fue un trance muy importante que finalmente pues cimbró las economías del mundo, así como fue otros episodios que marcaron el 2016 fue la destitución de la presidenta de Brasil. La paz en Colombia también fue otro evento muy importante, como la reunión la reunión después de 88 años entre Barack Obama, Estados Unidos y Cuba. Creo que son eventos que marcan un después. Creo que estos son históricos y marcarán, pasarán a la historia. Realmente sí van a mover nuestra economía y además el entorno social del mundo. Entonces ahí México definitivamente, bueno, México siempre tiene una excelente relación con todos los países del mundo, ha sido pacifista y al final del día creo que la peor parte la vamos a llevar una vez que asuma el poder Donald Trump. Estos dos eventos, Pedro, que menciona Juan Carlos y Araceli, tienen un, parecería, denominador común.
la insatisfacción de las poblaciones de estos países, tanto de Gran Bretaña, que no está muy contenta con pertenecer a la Unión Económica Europea, como lo de los norteamericanos con el sistema económico que han tenido, y optan unos por salirse y otros por un cambio. En ese sentido, y ya entrando en materia económica, en lo que incide en los procesos electorales, ¿qué lectura te deja ese componente económico? Es muy importante, David, que nosotros en México veamos el panorama que se ve a nivel mundial. Y me llama la atención también lo que dice Juan Carlos, cómo de alguna u otra forma se influye a través de los medios de comunicación y cómo el gran poderío económico se movió precisamente para apoyar a una candidata, y que al final de cuentas no vimos el triunfo con el sistema electoral que tiene Estados Unidos de Hillary Clinton, pero bien lo reflejó con todos los calificativos que le impusieron a Donald Trump. Creo que eso le ayudó, y puede pasar en México también con el precandidato o aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Hay esquemas que muchas veces la sociedad no se da cuenta o no ve, que cuando construyen arriba las cúpulas y abajo se están desgarrando y desatando, ya el tema económico, político, social lo están arreglando desde arriba, y esa construcción que la cimentan, pues también es un cimiento que dejan a través de un proceso electoral. Pero desde antes podríamos analizar el punto que tanto PRI como PAN podrían tener una alianza muy de la mano para poder derrotar a un candidato presidencial como es Andrés Manuel. En estos temas que se ponen sobre la mesa del voto antisistema y de los grupos de interés del sistema, cómo operan para generar una percepción en un proceso electoral, en la que muchas veces, como en esta ocasión, nos vamos o nos fuimos muchos con la finta respecto a quién era el favorito en Estados Unidos. Y aún con la consideración de lo del voto popular, que efectivamente la candidata perdedora sacó más de 2 millones de votos de diferencia a su favor, por ese sistema logra la presidencia el candidato antisistémico. En ese tema, Alejandra Estrada Obregón, ¿qué queda como lectura en función a los medios de comunicación como enlace precisamente, como testigos y generadores de opinión en los procesos electorales, que los vemos desde cualquier nivel, a nivel local, nacional e internacional, con el fenómeno particular de las redes sociales? Pues yo creo que aquí queda, pues de antemano queda de manifiesto la importancia de las redes, y también cómo los medios de comunicación a veces nos podemos equivocar, ¿no? Y tenemos una percepción y damos a entender a la gente algo que realmente no es. Yo creo que aquí quedó demostrado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que realmente pues, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental, en efecto sí, pero también queda demostrado también que Hillary Clinton en su búsqueda por posesionarse y por llegar a la presidencia pues, de Estados Unidos, creo que hizo un papel magnífico, pero también quedó demostrado que realmente en Estados Unidos pues todavía no están preparados como en México todavía de que una mujer asuma el papel presidencial, el machismo impera. Pero regresando a los medios de comunicación, yo creo que nos hace falta mucho a los medios de comunicación, y es realmente captar qué es lo que la sociedad quiere para poder transmitirlo. Yo creo que quedó en manifiesto el papel de los medios, cómo vino a contribuir mucho a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Que ya en la elección presidencial de Obama, las redes y los chavos jugaron también un papel muy relevante. En esto que se pone sobre la mesa, y Araceli comentaba el tema del acercamiento precisamente de Estados Unidos con Cuba. En este 2016 se fue también un ícono de la Revolución Cubana y de toda la lucha, de toda esa era de la Guerra Fría, como fue Fidel Castro. En este 2016 también en Latinoamérica el fenómeno de Venezuela está haciendo crisis, y hay un elemento de descomposición muy fuerte que se suma al tema de Brasil. ¿Cuál es tu lectura, Juan Carlos, respecto a estos regímenes que están siendo bajo mucha presión? No tiene que ver con cuestión de países de economía baja, también los países de economía alta están sujetos a muchas presiones sociales, como se ve en España, se ve en Grecia y en el propio Estados Unidos.
¿Cuál es tu visión de ese contexto? Con gusto. Pues nos deja una percepción clara que los regímenes totalitarios pues solo traen desgracia, hambrunas y pues una desigualdad social en general para cualquier estado. Recordemos que el poder en Venezuela como en Cuba pues se alcanza a través de una revolución y creo que marca, como lo he mencionado, un antes y un después, pero se convierte en un estado sólido, en una democracia a la sombra de un solo partido y después de un solo personaje. Creo que en pleno siglo XXI esos regímenes, como sucedió en varios estados de Occidente, pues tienen que ir desapareciendo paulatinamente. La sociedad no puede soportar una regresión. Yo estaba pensando en el plano internacional, recordaba este movimiento en la República Checa, David. Nosotros fuimos testigos, porque pertenecemos a esta generación, de esta revolución que inició Václav Havel en la República Checa, a propósito de la revolución de terciopelo, que es como los autores de las transiciones le llaman a esta llegada del poder de Václav Havel. En su obra Responsabilidad como Destino deja claramente cómo decir la verdad y decir las cosas como son cuesta trabajo y cuesta sacrificio, pero Václav Havel nunca desestimó, nunca ofendió, nunca agredió ni utilizó viejas prácticas todavía en boga, como el caso de Cuba, como el caso de Colombia, como el caso de Venezuela, y no necesitó ninguna argucia de esas, de las formas totalitarias para llegar al poder, como sucedió en Venezuela. Y sucede además en Brasil, y está pasando también un poco en México, con un mensaje mesiánico de un sujeto que por tercera ocasión pues quiere llegar a la presidencia de este país. Pues hablando de regresiones que pone sobre la mesa Juan Carlos el término, es de llamar la atención que en el ámbito internacional y en un país tan avanzado como se nos presenta Estados Unidos, discursos realmente preocupantes que hablan de regresión en términos de racismo, xenofobia, en términos de exclusión, que pensaríamos que en esta cultura democrática de nuestros días ya debían de estar superados, y que en países incluso como en Alemania, nuevamente el nazismo, increíblemente, el Ku Klux Klan en Estados Unidos, empiezan a tomar fuerza y forma de partido, y lo más grave, empiezan a ganar elecciones. ¿Qué lectura te da esto, Pedro Mazón? La verdad es que sí, detalle que tenemos que analizar en el sentido de que, en el caso preciso de Donald Trump, que habrá que mencionar qué tipo de asesores o asesoría va a tener el presidente de la República, porque sí nos deja, como dice Araceli, ella augura, según su comentario, de que nos va a ir mal, pero pensándolo positivamente, tal vez lo ponen a pensar, lo ponen a reflexionar al señor presidente de las decisiones que tome, empezando por el muro, que nos quiere dividir más a México con Estados Unidos. Tiene que darse esa oportunidad como presidente de la República de tomar decisiones muy serias, muy seguras, antes de generar un caos mundial, porque no solamente va a ser con México, sino con otros países. El tema aquí es el discurso y ganar elecciones. Y Alejandra decía, los políticos, los candidatos, los partidos y también los medios de comunicación tenemos que aprender a leer más qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que espera de estos actores el ciudadano, el que va a votar en la intimidad de la urna. En ese sentido, Alejandra, ¿qué mensaje le queda para futuras elecciones a todos estos actores que, analizando lo que está pasando, no tengamos más Donald Trump, no tengamos más fenómenos que busquen ir antisistema y que sean candidatos políticamente incorrectos, pero electoralmente muy exitosos? Mira, yo aquí voy a retomar algo y voy a retomar el caso de Luis Donaldo Colosio.
El discurso de Leonardo Colosio era muy directo a la sociedad, lo que la sociedad quería, Del México que veía. del México que queríamos todo y que él veía llegando, si llegara a la presidencia. Lamentablemente, pues el mismo sistema no lo dejó llegar. Yo creo que la sociedad requiere y ocupa que los políticos, los aspirantes, del nivel que sea y del partido que sea, le hablen más directo. Que no prometan lo que no van a poder cumplir, pero que sí se acerquen y realmente le den a conocer a la sociedad que saben la problemática, que pueden solucionarla, que no prometan algo que saben de antemano que no está en sus manos poder solucionar. Demagogia y populismo ya no, eso quedó de manifiesto. Otra cosa, más respeto a la sociedad. O sea, no pueden hacer de un evento político, por más popular que quieran hacerlo, algo bajo de nivel. O sea, no pueden los políticos reírse de la gente tan aberrante, pues, o sea, es aberrante lo que sucede con los políticos, que se rían del hambre de la gente, de las necesidades. Yo creo que al ciudadano llegale con propuestas claras, y en el contraste, ¿no, Alejandra? En el contraste de su vida, claro, y de su riqueza y su patrimonio. Y aparte no puede llegar con una careta de inocente, con una aureola en la cabeza cuando saben de antemano que son los peores corruptos, y llegan con una carita de ángel ante la sociedad cuando la sociedad ya sabe perfectamente, pues ahora sí que de qué pata cojean, ¿no? Yo creo que corruptos hay muchos en el mundo, a nivel internacional, a nivel nacional, y en lo local pues no se diga, ¿no? Y muchos corruptos que ahorita andan con aspiraciones de llegar a ser aún llegar a más cargos de elección donde ya han estado y que desgraciadamente pues han dejado mucho que Y los desear. vamos a ver enfrente, seguidita. A ver, un último Ahí vienen apunte, Araceli. Vienen ya. El panorama efectivamente, por los términos del discurso, luciría muy negro, no solo para México, como apunta Pedro, sino para el mundo entero por los términos de su discurso. La preocupación central que enuncia y que hace ganar a ese personaje fue defender los intereses de sus gobernados, de sus electores, de su comunidad. Durante mucho tiempo se nos dijo que si a Estados Unidos le da gripa, acá nos da pulmonía. Que si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien, por estar tan unidos. En ese sentimiento pesimista, ¿no habrá alguna veta de posibilidad de que al recuperar la economía de Estados Unidos nos puede ir bien a los mexicanos también? Y particularmente a Baja California Sur, al ser un destino turístico cuyo factor de inhibición de que vengan para acá es lo malo que está. Cuando hay crisis allá, dejan de venir los turistas. Cuando allá hay bonanza, compran, viajan y gastan mucho dinero los norteamericanos en Baja California Sur. Seguramente sí, y como lo citara hace un par de semanas seguramente el gobernador Carlos Mendoza, cuando le preguntaron, oiga, ¿le afecta a Baja California Sur el triunfo de Donald Trump? Y dice, no, pues en lo absoluto, aquí es un destino turístico natural de los norteamericanos que siempre van a venir en cualquier situación, por adversa que sea, siempre es su lugar de descanso. Aquí hay una población norteamericana bastante importante, entonces creo que eso no va a afectar absolutamente nada. Finalmente, que dejemos el beneficio de la duda, que si su intención, sin que sea tan tramposo, porque sí, como empresario ha sido tramposo, tiene varias demandas, varias denuncias, evade impuestos, transea a los que le compran propiedades, en fin. Sí es visionario, sí es un desarrollador, y definitivamente si le va bien a Estados Unidos, a los norteamericanos, nos va a ir bien a nosotros, en ese sentido sí, pero en el otro contexto, pues a lo mejor se va a agudizar un poco más, el Ku Klux Klan está de pláceme, se va a agudizar un poco más, hoy diría yo bastante, el linchamiento hacia los latinoamericanos, específicamente a los mexicanos. Latinos. Entonces, pero esperemos que dentro de los males el menor, porque sus asesores, como está diciendo el compañero Pedro, sus asesores no son los mejores, son radicales como él, de extrema derecha. Ya ves, su asesor de guerra, pues es una persona que en cualquier momento se le puede antojar apretar el botón rojo y nos pega en la torre. Pues, ¿no? Sin lugar a dudas, y estando insertos en la aldea global, estos temas que parecieran tan lejanos deben de ser cercanos a nuestra reflexión, a nuestra valoración en este contexto en que se están dando. Regresamos con otro contexto igual de interesante,
que es nuestro contexto nacional. ¿Qué ha pasado en lo político, en lo económico y en lo social que nos atrajo la atención en este año 2016 que está por concluir? Regresamos. Y pues sí, en este año 2016 que está por concluir, en el ámbito nacional también hubo eventos, también hubo circunstancias y acontecimientos que nos llamaron poderosamente la atención. De entre ellos, Pedro Mazón, ¿cuál de ellos destacarías tú? Iría más por el lado que estoy yo sintiendo en Baja California Sur, pero que es un tema ya a nivel nacional. Creo que el crimen organizado le está ganando terreno al gobierno. Hay ya más de 20,000 muertes, las que casi se han sumado a este gobierno de Peña Nieto, más que otros años. Y esto refleja pues el poco control que hay hacia estos grupos que están afectando gravemente a la sociedad. Y lo sentimos en una sociedad, por ejemplo, te hablo de Baja California Sur, te hablo de La Paz, en que lo apacible se nos ha ido, aunque digamos que todavía estamos en un lugar más tranquilo, pero nos ha robado la tranquilidad precisamente el crimen organizado con tantas acciones que no dejan de pasar día tras día, y esta intranquilidad pues obviamente se refleja también en muchos sentidos. Podríamos hablar del alejamiento del turismo, que ahora podemos decir que en el 2016 hubo más de 2 millones de turistas, y esto hay que darle una buena palomita precisamente a las acciones también, digamos, del gobierno, y que como destino, en el caso de Los Cabos, La Paz, Loreto, estamos ofreciendo. Pero sí yo veo el caso más lo social. Destacas el tema de la inseguridad en el país, y en ese contexto, Alejandra, está el tema de la participación cada vez más cuestionada, crítica, inconforme, incluso de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina, en este combate al crimen organizado. Está también el otro componente, el de las policías nacionales o los órganos de seguridad, que no logramos tener policías confiables a nivel nacional. Y está el tema de la participación ciudadana también, de esta necesidad cada día más creciente de la exigencia de la seguridad. En ese contexto, ¿qué le abonarías tú a este panorama? David, mientras no tengamos servidores públicos confiables, no tengamos los funcionarios adecuados, no tengamos servidores públicos honestos, no podemos pedirle mucho a las policías, a los policías. Todo depende de quién nos dirija, ¿no? Si ellos ven corrupción en la cabeza, es obvio que el cuerpo va a estar corrupto y va a estar corrompido. Creo que aquí la falta y no es falta de voluntad tampoco la que hace falta para frenar los índices de inseguridad. Más bien, ya lo entendemos todos como mexicanos, a lo mejor que esto ya rebasó, entendemos que las negociaciones bajo la mesa están dadas, entendemos más bien que la presidencia de la República no va a poder con ese flagelo que es el narcotráfico, eso ya es muy visto. Las mañas, las viejas prácticas, todas siguen aterrizando. El narcotráfico está inmiscuido, está inmerso, está dentro de las instituciones, y mientras el narcotráfico está dentro de las instituciones de primerísimos niveles, creo que el problema de inseguridad va a existir siempre y va a seguir quitando vidas a inocentes, que son los problemas ahora sí que trae las secuelas, que trae todos estos malos negociaciones o malos entendimientos o malas prácticas, o también encubrimiento de las propias autoridades. Pero ¿de dónde viene todo esto? Pues habría que hacer un poquito de atrás historia de cómo vienen las campañas políticos electorales y quiénes han estado ahora sí que aportando y financiando desde ahí. O sea, si me financias tú, que es un dinero mal habido la campaña política electoral, y yo llego al poder, ¿cómo, con qué cara te voy a pedir y te voy a exigir que le bajes? ¿Con qué cara voy a enfrentarte a lo que estás haciendo? Es imposible. Mientras corrupción existe en nuestro sistema político, la inseguridad va a seguir existiendo en México. Juan Carlos, ponen sobre la mesa inseguridad, corrupción, impunidad, y tendríamos necesariamente que concluir y referirnos en este año a la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Con este esquema
para combatir estos flagelos que ponen sobre la mesa nuestros compañeros. ¿Cuál es tu aportación a ese contexto? Pues es un reflejo de, si nosotros le preguntamos al ciudadano, el primer tema en la mesa que el ciudadano pone es la seguridad. Ese es uno de los problemas que han aquejado a los mexicanos. Siempre en las encuestas, en los estudios que se han hecho, el ciudadano dice, quiero mejor seguridad. Y luego va el tema de la corrupción. Y es que es un sistema que como que va aparejado, porque no hay corrupción donde no hay inseguridad. Qué curioso ese dato. Pero en este México de contrastes, lleno de contrastes en algunos aspectos, ¿verdad, David? Pues ese es el tema en la mesa de los mexicanos, la inseguridad y la corrupción que hay en las esferas, en todos los órdenes de gobierno. Este sistema anticorrupción, pues es una salida, una respuesta a este reclamo social, este cáncer, como lo mencionábamos ya en el programa pasado, pues ha enfermado a todas las esferas del poder. Y ya ha contaminado también a los propios ciudadanos, que también han sido parte, en algunos casos también, de que el policía también pida mordida o pida mochada, como coloquialmente conocemos este tipo de estafa. Me parece que es urgente y de obvia necesidad que entre en vigor este sistema anticorrupción para ponerle un alto con reglas claras, bien escritas y sobre todo de manera coercitiva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se eleve a rango constitucional, pero no solamente el tema que nos ocupó la semana pasada, sino tiene que ser en todos los aspectos, no nada más en el ámbito del Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, pues tiene que haber también reglas más claras, pues para poder ir arrancando esta enfermedad que pues prácticamente desde los gobiernos de la revolución pues se han ensañado más algunos actores y se ha replegado más la corrupción hacia quien toma las decisiones, que son nuestros gobernantes. Araceli, junto con estos temas sensibles de la seguridad, impunidad y todo este sistema que se generó con su antecedente también muy publicitado, lo de la ley 3 de 3, haciendo a un lado ya ese tema, ¿qué otro tema tú destacarías en el contexto nacional, sea en el ámbito político, económico o social? Pues mira, México, a pesar de que pues no nos ha ido tan bien 2016 y que nos puede ir un poquito más duro el 2017, creo que empezamos bien. El Ejecutivo Federal marcó una agenda diplomática muy interesante, pero empezaríamos en 2016, en febrero con la visita del Papa. Creo que fue una visita que motivó y movió los corazones de los mexicanos, porque pues somos en la generalidad, el mexicano es muy creyente, es muy ferviente, y eso es lo que ha mantenido al pueblo mexicano, lo ha mantenido de pie, es la fe. La fe ya no en sus servidores, porque no creemos, la verdad, pero sí la fe en aquel que está allá arriba, en el Papa que lo representa aquí en la tierra. Entonces fue una etapa muy importante para México, la gira que hizo el Papa en 50 estados, y así fue como en la agenda diplomática que te digo que tuvo el presidente Peña Nieto, que ha sido de las, pues que hay que reconocerle que a veces hace cosas medio bien o bien, ha sido la visita, pues tuvo al presidente de Italia, a Mario Bergoglio, tuvo hasta Donald Trump, sí, hasta el precandidato. Hasta Donald Trump, ¿Y a ti no? tuvo al de Corea, en fin, tuvo una agenda muy importante con presidentes de varias partes de prácticamente de todos los continentes, y eso ha hecho que se fortalezca México, se fortalezca los lazos internacionales, y eso es bien importante porque los presidentes, las naciones voltean para las inversiones aquí en México, y esperemos que 2017 sea la pauta para que ahorita se están cocinando esas inversiones
y nos pueda ir mejor. Yo espero que esa agenda diplomática del Ejecutivo Federal dé resultados aquí en México. Pone sobre la mesa, pues, en este terreno de las emociones y los sentimientos, también se nos fue un grande de la canción en este año que concluye, Juan Gabriel. Sorpresivamente se adelantó y generó también un impacto emocional importante al ser, como lo era sin lugar a dudas, un ídolo popular. En este contexto también de las relaciones internacionales, Alejandra, fue noticia a raíz del tema de la avenida de la operación que se dio para la avenida del entonces precandidato presidencial Donald Trump, la salida del hombre más fuerte, del más cercano operador del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, de la Secretaría de Hacienda. Y hoy, en este terreno que menciona Araceli, se está dando por hecho que regresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como nota lo pongo sobre la mesa. En este contexto nacional, ¿qué destacarías tú, Alejandra, de este 2016 que se nos va? Pues yo destacaría este 2016 que se nos va en el terreno nacional, pues yo creo que es la falta de estrategia del presidente Enrique Peña Nieto, de la falta de asesores que tiene ahora sí para contrarrestar la pobreza extrema que se vive en nuestro país. No es posible que existan millones y millones de gente tan pobre y unos cuantos se hagan ricos cada día. Yo creo que aquí hace falta que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, creo que se pongan a reformar más leyes y que metan candados para que la corrupción no se siga dando. Hablando de la corrupción, como está hablando Juan Carlos, creo que es lo que a mí me llama la atención en 2016, que no haya existido una política dirigida a llamar a cuentas a quienes realmente han hecho crisis en muchos gobiernos, y tenemos el caso de pues que Padres podrá estar preso y que Duarte anda huyendo, los Duartes, y que cada día vemos más corrupción en nuestro país de parte de nuestros gobernantes. Yo creo que le faltó, en 2016 a mí me llamó mucho la atención la corrupción imperante en nuestro país. Para mí fue lo más relevante. En esta falta de estrategia que pone sobre la mesa Alejandra Estrada de la Presidencia de la República, no hay que olvidar que también fueron las elecciones de los gobernadores y el resultado de los más críticos que ha tenido el PRI y el resurgimiento, reposicionamiento del ámbito nacional del Partido Acción Nacional. Y también en este 2016 se consolida un proyecto en su expectativa de ir de elección en elección, manteniéndose vigente. En ese terreno, Pedro, en el de las elecciones, de los resultados que se tuvieron los partidos políticos y de esos personajes en el que hay que destacar de cualquier manera, y unos a favor, otros en contra, pero la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, David, el descalabro que sufrió el PRI fue tremendo al perder 8 gubernaturas en estados que ni se imaginaban que se iba a perder. Cómo llega posicionado el PAN precisamente a algunas de estas gubernaturas, y que es el resultado precisamente del hartazgo de la sociedad de decir basta, un hasta aquí, a gobiernos corruptos, a gobiernos que se aprovecharon de la gente, y bien lo marcaba con los calificativos nuestra compañera Alejandra Estrada, y que aquí lo visto por todo México y todo el mundo es que tampoco hubo estrategia de un PRI nacional, y que ahora anda paseándose por toda la República. Ochoa Reza como dirigente nacional queriendo recomponer esto. Cuyos términos de llegada también fueron bastante polémicos y cuestionados por la propia militancia. Bueno, ahí está un ejemplo también de cómo él quiso hacer a su manera su salida, ¿no?, de la CFE. Sin embargo, quiero decirte que... Bueno, fue cuestionada su salida, por la liquidación, pero la llegada al PRI en sí mismo, ¿cómo se da el proceso? Ah, bueno, son dos cosas, ¿no? Sí, sí. También tú ya te fuiste por el otro. Y vemos también cómo en el Distrito Federal y en algunas otras partes de la República, Morena, con Andrés Manuel, tiene un reposicionamiento. Y esto creo que le va a marcar muy bien a López Obrador en los próximos meses por venir, porque sí está ganando terreno, y ya lo decía hace un momento, la estrategia que utiliza el PRI o el PAN, el PRI-AN como le llaman,
políticamente hablando, para poder hacerlo, no ganar en el 2018. Pues son varios de los apuntes que a nivel nacional, hay muchísimos más, fueron temas, el propio Distrito Federal con su iniciativa de crear una constitución, fueron eventos también realmente traumáticos, muchos de ellos, en las luchas magisteriales en los estados, en esta perseverar del gobierno federal por implementar y poner en marcha las reformas estructurales, pero yo creo que ha sido un año muy complicado, política, económica y socialmente, y lamentablemente, como apunta Araceli, el 2017 pinta con retos nada sencillos. Con este tema, y ahora sí aterrizando en nuestro escenario local, regresamos, amigos televidentes. Y pues llegamos a la visión que por necesidad tenemos y sentimos más cercana, que es la de nuestro ámbito local, de nuestra geografía estatal, de nuestra entrañable Baja California Sur. Y ahí en ese tema, Araceli, en materia política, ¿qué destacarías tú como de las noticias importantes que se dieron o de la circunstancia estatal digna de destacarse? Pues aquí todavía parece que hay un impasse desde la derrota del PRI. Aquí todo sigue igual, ¿no? Empoderado el PAN, muy bien empoderado, el PRI todavía no se pone de acuerdo. Si no se termina de poner de acuerdo, desaparece, creo, del mapa aquí en Baja California Sur. Las izquierdas pulverizadas tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, pues el que va ganando terreno es Andrés Manuel López Obrador, definitivamente aquí y en el resto del país. Entonces veo que tiene que iniciar a partir de que del 6 de enero, de la partida de rosca, se van a desbocar los caballos del Ejecutivo. Eso se podría advertir, ¿no? Que depende de... 2017 va a ser eminentemente preelectoral. Aquí tiene que salir el candidato a senador, va a ser la partida, ahí vamos a saber quién va a ser el candidato del gobernador, independientemente, yo insisto, si lo favorece, no, definitivamente, insisto que si lo palomea el gobernador a Isidro Jordán como secretario de Finanzas o a otro de los senador fuertes, Juan Fernández no creo, no tiene suficientes canicas para jugar. Pero lana mata capacidad. No, pero la lana no hace las campañas definitivamente. De ese tema hablaremos mucho del 2017. Sí, no. Ahorita destacar el entorno político, o sea, en este 2016 creo que tendríamos que conceder y reconocer que ha habido una estabilidad política. Total. Por las razones que sean, ausencia de oposición, acierto en el ejercicio del gobierno. Alejandra, en el escenario de la política y de los conflictos que se han enfrentado y que se han ido procesando en este 2016. Pienso en Tres Santos, pienso en lo de la Casa del Estudiante, pienso en la 18 de marzo, que han sido los eventos muy focalizados y a los que se les dio cauce institucional, porque al final del día está en santa paz la paz. Mira, yo creo que todo tiene un porqué y un momento justo para realizarse. El gobernador en su momento fijó su postura, dijo el porqué la Casa del Estudiante, que quedó en stand-by, dijo el porqué la escuela 18 de marzo hoy inicia su demolición para mal sabor de boca de muchos, para beneplácito a lo mejor de quienes van a salir beneficiados con el derrumbamiento de la obra. Queda atrás mucha historia, porque el gobernador tomó esa decisión, porque la SEP pues lo avaló y porque la sociedad en sí no se manifestó como debiera. Yo creo que aquí es donde hace falta lo que siempre hemos puesto aquí en la mesa, la falta de participación ciudadana, la falta de organismos ONG, de las cámaras, de las cúpulas empresariales, que se manifiesten, lleguen a saber al gobernador dónde está cometiéndose un error
y dónde están bien las cosas. El tema de la socialización. El tema de la socialización, muy importante que se dé, es obvio esto, ¿dónde están los partidos políticos? Era obvio que el PAN no se iba a oponer porque es el partido en el poder, pero yo creo que derribar una escuela con tanta historia, yo creo que el gobernador tuvo los elementos necesarios y suficientes porque sabe muy bien el costo político que esto conlleva. Muy temprano dábamos cuenta en las redes sociales los señalamientos en contra del mandatario y dábamos cuenta también que la sociedad ya se manifiesta, David, pero se manifiesta de una forma burda y cruel. La sociedad no se manifiesta con respeto hacia el gobernante en turno. Yo creo que aquí hace falta algo. Hace falta que del lado del gobernante existe ese respeto y esa cordialidad y esa comunicación ante el ciudadano como debiere, con forma, sin descuidar esa forma y ese respeto, dando a conocer el por qué las cosas, el por qué se están haciendo, el por qué el gobierno no se esté equivocando en la toma de decisiones. Y también hace falta que la gente, que los ciudadanos tengamos un poquito de respeto hacia la investidura del gobernante. Juan Carlos Méndez, en este año que concluye, noticias en el ámbito económico importante con la promulgación de leyes para generar economía, participación del sector privado, iniciativas de leyes polémicas como la del aprovechamiento por motivo turístico. En ese aspecto, en el lado del desarrollo económico, ¿cuáles son las notas que tú pondrías sobre la mesa y destacarías en este resumen de fin de año? Pues, David, ha sido un gobierno que ha ido transformando paulatinamente el marco jurídico. El Estado de Derecho mismo se ha fortalecido, ha retomado principios constitucionales de reformas que además estaban en vacatio legis aquí en Baja California Sur, como es la del propio Poder Judicial, la de este nuevo sistema penal acusatorio que hace esta transición para dejar atrás el sistema inquisitorio de justicia. El gobernador ha sido enfático en que tenemos que transformar también nuestro propio orden jurídico para poder avanzar a nuevos estadios de una sociedad que reclama más beneficios en su comunidad de parte de los gobernantes, que le exige al legislador también verificar y no dejar lagunas en el mismo marco legal, y le dice también al Poder Judicial que los escuche también, que la sociedad hoy en día es una sociedad más visionaria. Tenemos, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Imagínense ustedes hablar de 800 millones de usuarios de Facebook. Imaginémonos entonces si lo recortáramos así, sería otro país. 800 millones, incluso pues sería el tercer país más poblado. Con esa herramienta la sociedad también manda mensajes, pero yo destacaría un gobierno que ha sido muy diferente, y sí ha sido muy diferente a todos los que hemos tenido. Se ha ocupado de regular la realidad que vive el Estado. Eso nadie se había atrevido a hacerlo porque se requiere convicción y se tiene que arriesgar a veces lo poco por lo mucho. O sea, destacas que ha habido eventos reforma constitucional permanentemente. En el ámbito social, porque se nos está acabando el tiempo, en el ámbito social, ¿qué destacarías, Araceli? Particularmente teniendo el antecedente que aquí se puso sobre la mesa, seguridad pública, cuestión económica, y en el ámbito social, ¿qué registrarías tú como eventos importantes de este 2016? Pues es la falta de organización de la propia sociedad para ser más exigentes y demandarle a sus gobernantes hechos concretos. Estamos hablando al mismo ejecutivo, a los ayuntamientos, porque la verdad podemos ver que puedes pasar sobre baches, se te rompe la suspensión, se te rompen las llantas,
Son de por sí que la economía está bastante deteriorada y nadie te responde ante los daños que tú sufres en tus bienes, te asaltan, te roban, te rompen los vidrios y al final del día nadie te repone eso. Falta mayor compromiso social, que la sociedad no nada más en el Facebook esté mandando mensajes, que la sociedad se organice, que los organismos... O sea, tú registras del 2016 como un faltante. Faltante, de eso. mayor exigencia social. Alejandra, dos hechos concretos que tanto valdría la pena destacar. El tema de vivir en paz como una estrategia institucional que hay que ponerla sobre la mesa, se instala en este 2016, y un evento que me llama mucho la atención, que generó una preocupación y un sentimiento negativo cuando en el Salvatierra se impidió que los familiares pudieran aguardar ahí el proceso y acompañar a sus pacientes, y recientemente acaba de ponerse en marcha el albergue social del Hospital Salvatierra. Yo pondría sobre la mesa esos dos eventos. ¿Tú algún otro evento que destacaras de este 2016 en materia de desarrollo social? Porque ha habido clínicas también y hospitales. Yo, un evento 2016 inconcluso que voy a poner sobre la mesa y que desgraciadamente así es, porque así lo han dicho y así está, es la corrupción que sigue imperando en el Estado, y es la falta de conclusión del hospital de especialidades de Ciudad Constitución. Yo creo que es un hecho que debe de tomarse en cuenta, que deben de llamar a cuentas, disculpando la redundancia, deben de llamar a cuentas a quien no concluyó la obra que debió haberse entregado en la administración pasada y que desgraciadamente hasta ahorita, ya por empezar en 2017, esta obra sigue inconclusa. ¿Y la carretera? Y la carretera, pues ahí es un tema de falta de capacidad del delegado de la SST, reiteramos, de que no ha llamado también a cuentas a los empresarios que tienen la obra. Y en cuanto a la falta de esa insensibilidad, porque fue insensibilidad el impedir el paso a la gente al Hospital Salvatierra, yo no sé qué daño le puede ocasionar al director del hospital y a quien está encargado, al titular de salud y a todos. Coincidió con la llegada del doctor Urcadi. Pues coincidió con la llegada, pero no se puede tratar el hospital de una manera tan elitista, por favor, eso deben de entenderlo, que hay indígenas, por favor, disculpando la palabra, pero hay indigentes que, por Dios, o sea, ¿cómo se les niega hasta un vaso de agua si no tienes un familiar y pasas por el hospital? ¿Dónde está la sensibilidad? Yo no concibo en que esta política sea la misma que está implementando Carlos Mendoza Dávila. No lo concibo, ni la presidenta de DIF, que hasta ahorita han demostrado sensibilidad, como es el caso del albergue del Hospital Salvatierra, donde también pues ahí lleva aplauso y mérito la diputada Patricia Ramírez, tenemos que decirlo, que fue la que estuvo talle y talle gritando en tribuna la necesidad que hacía, y que el gobernador pues ahora, ahí está la obra, una magnífica obra 2016 que hay que agradecerse y reconocerse. Pues lamentablemente el tiempo no alcanza y nos queda sobre el tintero la valoración sobre lo más destacable del Congreso, del Poder Judicial, en el Poder Legislativo, del Poder Judicial, magistrados, jueces, todas estas estructuras, derechos humanos, donde hubo polémica también por unos bonos que se autorrecetaron en este ejercicio de insensibilidad que ha estado sobre esta evaluación anual, y en el que ojalá sí, todos, actores políticos, sociedad, medios de comunicación, tomemos mayor conciencia y entremos en mayor responsabilidad para con nuestras funciones y para con la sociedad a la que nos debemos. No nos queda más que desearles a nuestros televidentes un año nuevo próspero, lleno de salud, de felicidad. Muy buenas noches Alejandra. Muy buenas noches. Pedro. Buenas noches, Feliz año para todos. Feliz año. Que no se pierda la fe. Jamás.